Vamos ahora, y os invito a que podamos leer todos juntos en la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Romanos, y yo sé que estamos muy acostumbrados a leer en Romanos 16, pero hoy vamos a ir al capítulo 15, y en ese capítulo 15 vamos a leer de los versículos del 22 al 24, del 22 al 24. Como son poquitos, vamos a leerlos todos a una voz. Vamos a hacerlo todos de una forma conjunta. Dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Fijaos el corazón que tenía Pablo, ¿verdad? Tenía el corazón de ir a España, ¿verdad? Quizá ese último de la tierra más geográfico, ¿verdad? Que tenía en su mente, ese extremo occidental del Imperio Romano. Él quería ir a España, ¿verdad? Quería ir a España. Yo creo que de momento no sabremos hasta qué punto habría algún discípulo por allí, ¿verdad? Porque cuando Jesús manda a los 70 obreros al campo en parejas, quizá pues llegaron a uno por allá, o la palabra, un comerciante, alguien, ¿verdad? Sería lógico. No sabemos. Lo que sí sé es lo que pone la palabra de Dios, y es que él tenía el corazón de ir a España. Primero pasar por Roma, ¿verdad? Y luego ir a España. Vemos en la palabra de Dios en Hechos como en 3 ocasiones Dios le dice a Pablo: tienes que ir a Roma, ¿verdad? Tienes que ir a Roma. Y Dios le enviaba para allá. ¿Cuántas veces le podría haber dicho también, o haberle puesto en su corazón a Pablo: tienes que ir también a España? Se lo habría puesto, porque si él quería ir a España era porque Dios se lo había colocado en su corazón. La Biblia nos habla poquito de todo lo que pasaría, ¿verdad?, en aquellos días. Hemos estado hablando estas semanas atrás de las 24 horas, ¿verdad? Yo y las respuestas de las 24 horas, la semana pasada fueron la Iglesia y las respuestas de las 24 horas. Hoy cerramos la trilogía, el campo y las respuestas de las 24 horas. Cuando vemos la Biblia, como podemos ver esto, es fácil relacionar, ¿verdad? Ay, Pablo quería ir a España, y nosotros que o bien somos españoles o España nos ha adoptado, ¿verdad? Somos hijos adoptivos, decimos: ay, qué bien, España, ¿no? Y lo leemos, ay, mira, pone España, ¿verdad? Porque no es normal, ¿verdad? Ay, España, quería venir acá, y pensamos, y qué bien, como que relacionamos un poco más la Biblia. Pero hay veces donde nos cuesta relacionar la palabra de Dios con nuestra vida. Nos cuesta mucho, la vemos muy lejana, y no simplemente por este espacio, ¿verdad?, hermenéutico de decir: es que son 2000 años, es que era otro tiempo, otra historia, otros sucesos, ¿verdad?, otro contexto. Nos cuesta a veces relacionar la palabra de Dios con nosotros. Es algo que a Abraham le sucedió. Abraham, cuando recibe el mensaje de que tiene que hacer la evangelización del mundo, de alguna forma le cuesta comprenderlo y le cuesta personalizar esa palabra. Parecía que no iba con él, a veces, ¿no? En algún momento vemos que le cuesta, pero a través de él sus descendientes pudieron hacer esa evangelización, ¿verdad? Su hijo, su nieto, etcétera, etcétera. Vemos cómo esa evangelización sucede. Por lo tanto, la palabra que Dios le dio a Abraham era la palabra correcta. Y él la recibió, y aunque quizá en un primer momento no la pudo comprender del todo, él vio las respuestas a través de sus descendientes. Porque el problema no es la palabra, el problema soy yo, ¿verdad? El problema no es lo que Dios me dice, el problema soy yo, ¿verdad? El problema no es la palabra tal cual, el problema soy yo. ¿Cuál es el problema? Que no comprendemos a veces bien,
que no personalizamos, o a veces pensamos que no tenemos fuerza. Dios nos dice que tenemos que hacer la evangelización del mundo y, sí, bueno, no es para nosotros. Quizá nos vemos sin fuerza, nos vemos poco capaces, pero Dios nos lo dio todo. Pero si no tengo eso que Dios me da, no voy a poder ni siquiera sobrevivir. ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuál es nuestra respuesta? Cristo nos prometió desde el comienzo de los tiempos que iba a estar con nosotros. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Dios nos prometió a través de Cristo la salvación y rescatarnos de la oscuridad. ¿De qué tenemos que preocuparnos? Dios nos prometió el poder del trono celestial. No tenemos que contar con nosotros lo que tenemos, ya tenemos ese poder, ¿verdad? Y además nos prometió que siempre estaría a nuestro lado. ¿Qué más necesitamos, verdad? No necesitamos nada más. Por eso hay que disfrutar de la palabra de Dios tal cual Él nos lo dice. Porque si Dios nos manda, Dios nos da las herramientas que necesitamos. Vemos a través de la palabra de Dios que aparece un criterio muy importante, algo que se repite, es curioso, porque a veces la Biblia tiene estas cosas, ¿verdad? Y es el número 70. A veces se repite mucho en la Biblia, en la palabra, en la cifra 70. Por ejemplo, en Éxodo 24 vemos a esos 70 ancianos que son levantados en Jerusalén. Eran aquellos protagonistas que Dios levanta para ese momento en aquel tiempo, 70 ancianos. O nos podemos ir a Deuteronomio capítulo 11. Vemos 70 personas que fueron el origen del pueblo de Dios en Egipto. Esto está un poquito... podemos leer estos textos, no lo voy a estar leyendo. Deuteronomio 11, Jueces capítulo 8 y en el versículo 30 está hablando de esos 70 hijos que tuvo Gedeón, que fueron plataforma después. Podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 10 cómo se levantan 70 personas. Podemos ver en Ezequiel capítulo 8 la visión de los 70 ancianos, ¿verdad? Son momentos muy curiosos. Y podemos ver también en Lucas capítulo 10 la misión que Cristo les da a los 70 obreros. Lo importante no es el número 70, ¿verdad? Yo sé que los judíos tenían importancia a los números, ¿verdad? Y ya que de alguna forma eran un referente. Por eso cuando Judas fallece, dicen los discípulos, oye, tenemos que nombrar un número 12 porque el 11 se nos ha quedado mal, ¿verdad? Era importante, pero ¿qué es lo más importante? Ver el principio que Dios nos está mostrando, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, el versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Dios envía a esos 70, son 35 grupos de parejas, ¿verdad? En Hechos, en capítulo 1, vemos cómo están incluidos seguramente esos 70 obreros, ¿verdad? Aquellos que Dios envió al campo, que Cristo envió al campo, serían aquellos que luego estarían reunidos, ¿verdad? Era su equipo. Aquellos que eran líderes de la iglesia, en el capítulo 6, por ejemplo, cuando Dios tiene que levantar a los líderes, estarían esos discípulos con ellos. Capítulo 11, serían algunos de ellos los que también estarían en la iglesia de Antioquía, cuando tuvieron que huir de Jerusalén y crearon la iglesia de Antioquía. O en el capítulo 12 también vemos la bendición del trono, ¿verdad? Cuando Herodes persigue a la iglesia primitiva, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a pesar de que matan a Jacobo, que era hermano de Juan, Pedro estaba en la cárcel, Dios obra por encima de todo. Porque el campo estaba preparado de esta forma, ¿verdad? Dios lo tenía todo preparado. De hecho, en el versículo 24 del capítulo 12 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No había nada que pudiese parar la obra de Dios en el campo. La obra que Dios había comenzado a través de los discípulos y de los obreros que estaba levantando, y aquellos que tenían la continuidad del mensaje que ellos estaban recibiendo, que Dios les había dado. No había nada que pudiese ocurrir que eliminase eso. Que eran perseguidos, la iglesia de Antioquía. Que había más persecución a través de Herodes, vemos como la palabra
no paraba de moverse. Son las respuestas que Dios levanta. Por eso tenemos que disfrutar la iglesia de las 24 horas para tener las mismas respuestas que nos encontramos en la Biblia. Los obreros tienen que disfrutar de esas 24 horas para, con el poder del trono que llega a nuestras vidas, realizar las obras del reino de los cielos. Por eso vamos a ver 3 respuestas que van a venir a nuestra vida y a nuestra iglesia. La primera respuesta es que vamos a poder levantar ese movimiento de los 70 discípulos en nuestro trabajo o en nuestro lugar. Ya sé que decís, ¿por qué 70? Pues vamos a coger el número que queráis, me da igual, pero ya que la Biblia habla mucho de 70, pues lo vamos a usar de referencia, ¿vale? 70 discípulos que tenemos que levantar en nuestros lugares de trabajo. Podemos ver el ejemplo de Jetro. Como Jetro se levanta y es origen de bendición para Moisés y para su familia, ¿verdad? La posición de Abdías, que era una persona relevante, y cómo a través de su posición él consigue ayudar a esos discípulos de la evangelización. Y esos profetas, él los consigue reunir, los cuida y los guarda para hacer la evangelización a través de su posición. O por ejemplo Daniel y sus amigos, que podemos ver que no tenían ningún temor, sino que, como dice la palabra de Dios, creo que es en capítulo 6, versículo 10, tenían la costumbre de orar, ¿verdad? Decía, como Daniel tenía por costumbre. Y a todo lo que se tuvieron que enfrentar no tuvieron miedo de nada, sino que sus posiciones, sus puestos de trabajo, lo que ellos tenían en su vida, lo utilizaron como plataforma para la evangelización. Eso es lo que ellos estuvieron haciendo. Priscila, Aquila, Filemón y Gayo. Son 4 personajes que utilizaron su posición, su trabajo, su empresa, lo que ellos tuvieran para hacer la evangelización, como colaboradores, como hospedadores, como equipo, no importa. Lo que importa es que ellos utilizaron lo que tenían para hacer la evangelización. Por eso no importa nada, más allá de lo que Dios nos está diciendo. Tenemos esa respuesta a través de las circunstancias. ¿Verdad? Daniel se tuvo que enfrentar a circunstancias complicadas y difíciles, pero eso fue la respuesta que Dios le dio a él. La renovación y la oportunidad para hacer la evangelización del mundo. Todas estas personas que hablan en Romanos 16, que es el capítulo después de lo que hemos leído al principio, son personas que utilizaban lo que tenían para hacer la evangelización. ¿Verdad? Por eso es importante que nosotros, en nuestro campo, en nuestro trabajo, podamos también levantar el sistema para hacer la evangelización del mundo. Tenemos que pensar, decir, yo tengo que ser ese protagonista que en el lugar donde yo estoy levante a esos 70 discípulos. Que yo pueda hacer la obra que Cristo comenzó y levantar a esos discípulos. En segundo lugar, vamos a poder hacer el movimiento de las 70 regiones. ¿Por qué 70? Pues seguimos en el número 70, no importa. Tenemos que tener la Iglesia la mentalidad de conquistar todas y cada una de las regiones. Por eso hay que levantar las iglesias regionales y hay que seguir haciendo esta labor, ¿verdad? Cada lugar, cada región donde hay un miembro de esta iglesia tiene que ser un lugar donde se le pueda levantar esa iglesia regional y donde podamos estar llegando al campo. Establecer este ministerio de esta forma. Si hacemos el evangelismo correcto y tenemos a esos 70 discípulos, no hay nada que pueda pararnos. No hay nada que pueda parar la obra de Dios. Si tenemos en el campo el sistema correcto, en la iglesia Aposento Alto o nosotros mismos, vamos a tener conflictos, pero vamos a tener siempre la respuesta de nuestro lado. Por eso cuando tengamos estos encuentros y podamos encontrar esta relación en el campo, tenemos siempre que usar simplemente 2 métodos, que es dar la palabra y orar. No hay más. Es que no hay más historia. Da la palabra y ora. Da la palabra y ora. Los líderes de la iglesia tienen que vivir en el campo para poder salvar el campo.
aquellos que estáis en vuestro campo, tenéis que pensar, este es mi campo, es mi trabajo, es mi región, es mi instituto, es mi universidad, es el lugar donde Dios me ha puesto para poder conquistar el mundo. No importa lo que sea y donde sea, no importa. Es el lugar donde Dios me ha puesto. Tengo que cambiar mi pensamiento y decir, yo soy el protagonista en este lugar. Yo soy el protagonista. Cuando con las iglesias regionales igual. Los que vivís en Torrejón de la Calzada, tenéis que pensar, este pueblo es mi campo. Los que vivís en Cubas, este lugar es mi campo. O en Casarrubuelos, que ahora están todos confinados con enfermedad, COVID, no sé lo que es. No sabemos lo que es, ¿no? Pero por si acaso ahí están. Es el lugar donde Dios me ha puesto para conquistar este campo, esta región, este lugar, ¿verdad? Mi lugar de trabajo, el lugar donde estudio es mi lugar. Por eso utilizamos mucho la palabra personalizar, ¿verdad? Tengo que personalizarlo en mi vida, ¿verdad? Dios me lo ha entregado a mí, ¿verdad? Al igual que el pueblo de Dios le fue entregado Canaán y cada uno de los lugares, ¿verdad? Ellos que decían, este lugar me pertenece, esta tierra es mía, y la voy a conquistar con el poder de Dios, ¿verdad? Pues el pensamiento tiene que ser igual. Esta región, este campo, este barrio, no lo sé. Cada uno donde viva que lo piense, ¿no? Es mío. Dios me lo ha dado a mí, ¿verdad? La iglesia tiene que estar centrada en el mensaje, en el campo y en el futuro. Mensaje, campo y futuro. La iglesia tiene que estar concentrada en estas tres cosas. Los líderes tienen que estar centrados en el campo. Los obreros de la iglesia tenéis que estar centrados en el campo, ¿verdad? En el campo, no en la iglesia. La iglesia es simplemente el núcleo, pero luego nuestro pensamiento tiene que estar fuera, tiene que estar en el campo. De esta forma vamos a poder salvar a todo el mundo. A través de los remanentes vamos a poder hacer la continuación, ¿verdad? Se podrán salvar las regiones, se podrán salvar las iglesias regionales, se podrá salvar todo si los remanentes se levantan. La palabra, el campo y el futuro es lo que la iglesia tiene que hacer. Hasta que llegamos al tercer punto y vemos cómo Dios levanta a esos 70 discípulos en el campo. Y es un texto que es muy curioso, ¿verdad? Que Cristo enviase en parejas, no a esos 70. Pero así lo hizo. Eran 70 discípulos suyos que él tenía, 70 seguidores que los envía a preparar el campo. Vemos como la palabra de Dios dice, los envía a los lugares donde iba a ir, ¿verdad? Tiene que preparar el campo. Había que preparar espiritualmente, había que preparar a los discípulos que hubiese ahí, había que preparar los lugares a los que tenía que asistir, había que prevenir a la gente de lo que iba a suceder, ¿verdad? Dios levanta a los discípulos en el campo. Vemos en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés dice, yo no puedo. Se intenta escaquear un poco, ¿verdad? Intenta poner excusas, no cuentes conmigo porque yo mejor no, busca a otro. Pero Dios lo escoge a él y en el versículo 11 Dios le muestra algo muy importante. Le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué le está mostrando? Le está mostrando primero que él es el protagonista que lo tiene que hacer. No le escucha, le dice, sí, bueno, lo que tú digas, Moisés. Ahora ve y lo haces, ¿verdad? Él es el protagonista. En segundo lugar, lo que le muestra es que él, o sea, que Dios iba a estar con él. No te preocupes porque yo voy a estar contigo y todo va a salir bien.
Por eso le muestra el tercer punto, y es cuando lo hayas conseguido, tienes que hacer esto. Es decir, lo vas a hacer, ya Dios le da el siguiente paso, ¿verdad? Y cuando lo hayas conseguido, tenéis que adorar o tenéis que, como dice, literalmente servir a Dios sobre este monte. Es decir, le da la seguridad de lo que va a acontecer, ¿verdad? Tú eres el protagonista, yo voy a estar contigo y lo vas a conseguir. En este versículo le da la clave de todo. Y lo más importante, y la plataforma que él necesitaba para poder continuar hacia adelante. No tenemos que preocuparnos de nada, porque Dios lo está diciendo, vosotros sois los protagonistas, yo estaré con vosotros y lo vais a conseguir. Por eso a veces recalcamos tanto Hechos 1:8, ¿verdad? Donde les llama como protagonistas, les dice que va a estar con ellos y además les da la seguridad de que lo van a conseguir. No os preocupéis por otras cosas, vosotros disfrutad del poder que yo os voy a dar a través del Espíritu Santo para que seáis testigos. Y les dice, vais a serlo. Es digamos que es algo similar, ¿verdad? Lo que hace con Moisés a lo que hace en el aposento alto con la iglesia primitiva. Elías, que lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, vemos cómo Dios reconforta a Elías, ¿verdad? En ese momento donde él huye, donde incluso llega a decir que se quiere morir, llega a desear su muerte, llega a estar en esa depresión, en esa tristeza tan profunda, y Dios le abraza un poco, ¿verdad? Le cuida. Pero lo más importante es lo que dice en el versículo 18. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué era lo importante en ese momento? Lo importante no era tanto lo que él sufría, ¿verdad? Y a veces creo que nos equivocamos mucho en el mundo cristiano de convertir nuestra fe en algo tan emotivo y tan emocional, ¿verdad? A veces nos pasamos mucho y lo que tenemos que hacer es disfrutar de la misión que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hace? Dios le cuida a Elías en ese momento, le reconforta, le da de comer, pero enseguida le dice, pero levántate porque tienes 7,000 discípulos que están esperando a que tú les guíes. Está bien, descansa, supera un poco este bache, pero tienes que ir porque hay 7,000 discípulos esperando. Y el primero lo tienes ahí, está Eliseo esperando, ¿verdad? Levanta a ese discípulo que tiene que ser tu continuidad. Le está dando las claves. Piensa en el futuro, es tu continuidad, ve a los discípulos, levanta la siguiente generación. Así fue como ocurrió, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 7. Podemos ver en esos 15 versículos el poder otra vez, el problema otra vez del pueblo de Israel con los filisteos, versículo 3. Entonces Samuel se dirigió a todos los israelitas para decirles, si queréis volver totalmente al Señor, retirad de entre vosotros a los dioses y diosas extranjeros. Entregaos plenamente al Señor, adoradlo en exclusiva y Él os librará de los filisteos. He leído en la versión de la palabra. Esto es el movimiento de Mizpa, ¿verdad? Luego Samuel los conduce a Mizpa para que pueda, en medio de ese problema, ver la respuesta, la oportunidad y la renovación, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Fueron las respuestas que necesitaban. ¿Cuáles eran? Enfocaos en lo que es correcto. Dejad a un lado los dioses, las cosas que no son necesarias, que no son correctas, y enfocaros en lo único que es importante. Y como dice aquí, me gusta el término que utiliza, dice, adoradlo en exclusiva. Es decir, únicamente. No penséis en otras cosas, ¿verdad? No tengáis en vuestro corazón nada que no sea Dios, que no sea la obra que Dios os ha enviado a hacer. Disfrutad de la obra de Dios en exclusiva, por delante de todas las cosas. Esta fue la respuesta de la iglesia primitiva. Ellos pudieron comprender, les costó un poco, pero pudieron comprender la exclusividad de vivir su vida por el Evangelio. ¿Verdad? Algo exclusivo.
no por ellos, ¿verdad? No por ellos, sino vivir por los demás. Lo vivieron de tal forma que unos galileos, que eran personas que no eran muy importantes en aquel tiempo, no tenían nada que llamara la atención, eran galileos, personas como de segunda, fueron los protagonistas de la evangelización del mundo, ¿verdad? Vemos como incluso Onésimo, que fue un esclavo, Pablo lo llama, ¿no? Alguien que me ha sido útil, por favor, cuando Filemón, que era su dueño, su señor de alguna forma, ¿verdad? Entendemos la esclavitud como era en aquellos tiempos, un poco diferente a lo que podemos imaginar. Le dice, esta persona es útil porque ha comprendido el Evangelio y ahora es un obrero de la Iglesia. En otras palabras es lo que viene a decir aquí, ¿verdad? Como Cristo incluso llega a enviar una prostituta, ¿verdad? Es decir, Dios usa a personas incapaces, imperfectas, pequeñas, menospreciadas, y los envía como protagonistas. Esta es la obra de los discípulos en el campo, ¿verdad? Los discípulos están en el campo esperando a que nosotros podamos encontrarlos y levantarlos. Por eso cuando estamos diciendo que tenemos que disfrutar de levantar los discípulos en el campo, es que está ya toda la obra preparada, ¿verdad? Y es una obra oculta, como hemos estado predicando hace tanto tiempo, es una obra oculta que no vemos. Al igual que tampoco veíamos a nuestros hermanos más allá de Internet, ¿verdad? Solo contabilizábamos las visitas y poco más. Era un número, una cifra extraña, ¿verdad? No sé si ya hemos llegado a los 800 suscripciones en el canal. Hemos ya superado, me dice el anciano Basi. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Bueno, creo que yo puedo ver los nombres de los que están suscritos, ¿no? Pero no los conozco. Pero ahí tiene que haber discípulos que Dios esté levantando, ¿verdad? Ahora nuestra hermana Yarabela, que está viviendo en Montreal, ella es peruana, ha fallecido su padre, y yo en ese momento digo, ¿cómo es esto tan maravilloso, verdad? Que Dios nos conecta con personas, nos conecta con campos, y que a través de nosotros, de la oración que podamos hacer y del apoyo que podamos también darla, que ella pueda encontrar la respuesta para ahora mismo en Perú estar encontrando, en medio de los problemas y las dificultades, la respuesta, la oportunidad y la renovación de su vida y de su familia, ¿verdad? Y esto mismo ocurre. Esos discípulos que están ocultos, que están en Montreal, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en más lugares, ¿verdad? Que ellos se puedan encontrar las respuestas. Pero para nosotros ellos son nuestra respuesta. Una respuesta oculta, pero como vemos ya estaba preparada. Ahora, la pregunta es, ¿qué más está preparado? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué hay en el campo preparado para nosotros? Esto es lo que tiene que estar en nuestro corazón. No es el yo para mí, el conmigo. Es Dios me da. Ahora, ¿dónde yo puedo plantar? ¿Dónde está la labor de evangelista? ¿Dónde yo puedo encontrar esos discípulos? Mi región, mi trabajo, el lugar donde estudio, mi familia. Esos son los lugares donde yo tengo que encontrar a esos discípulos. A modo de conclusión, para terminar, recordaros que ya tenemos todas las respuestas. Ya las tenemos a través del poder de Dios. Ya tenemos el poder del trono celestial que está en nosotros, ¿verdad? Ya Dios nos dijo, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. No dijo, necesitáis también estas cosas. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ahora solo tenemos que disfrutarlo y ponerlo en práctica. Disfrutarlo y ponerlo en práctica. El pastor Río fue muy claro con esto, ¿no? Y como siempre hablamos, mañana, el día y la noche. Que podamos disfrutar en la mañana de esa oración, como dice él, a tiempo marcado, esa oración que hacemos nada más abrir nuestros ojos. Despertamos, no importa la hora que sea, ¿no? Cuanto más pronto siempre es mejor, ¿no? Siempre hablamos de esto, ¿no? Cuanto más mañana mejor, comenzamos bien el tiempo, le dedicamos al Señor, ¿verdad? Si podemos hacemos nuestro ejercicio, meditamos en la palabra. Es el método, ¿verdad?, que la gente de éxito tiene en el mundo, normalmente, ¿verdad?
No importa la hora que sea, no importa que os levantéis, aunque sea con poco tiempo, con antelación. Cuando os levantéis, no veáis los problemas en vuestra vida. No los veáis. Que muchas veces es lo primero que sucede. Te despiertas, ¡paf! Problema. Tengo que hacer esto, tengo este problema, esta circunstancia, ¿verdad? No veáis los problemas. Tomad ese tiempo para ver las respuestas. Si no las veis, no importa. Orad, Señor, muéstrame la respuesta en esta circunstancia. No os quedéis limitados por las circunstancias y por lo que va a ocurrir durante ese día. No os quedéis limitados, renovad vuestra vida. Ensanchar, aprended, disfrutar de esta renovación. Prepara el día que vas a comenzar. Prepáralo. El diario de oración, como no lo tenemos en papel, es más complicado, pero siempre dejamos en un margen un espacio para que pongáis los títulos de oración que habéis tomado de esa palabra hoy, para que podáis relacionar la palabra con el domingo, para que podáis poner también a las personas con las que os vais a encontrar ese día, para poder orar por ellas y esperad la evangelización. ¿Yo con quién me voy a encontrar hoy? Con esta y esta persona. El mero hecho de escribirlo ya es una oración que yo estoy haciendo, ¿verdad? Yo estoy orando ya, mi mente ya se dirige hacia esas personas. Y yo cuando me encuentro con ellas, ya, tú eres la persona que te he escrito esta mañana, por lo tanto, mi mente ya está activa y ya está enfocándose en lo que es correcto. Esto también es oración. Luego llega el día, ¿verdad? Llega el resto de las horas que tenemos en nuestro día. Durante ese día nosotros vemos y escuchamos muchas cosas, ¿verdad? Vemos, escuchamos, sentimos. Todo eso tenemos que cambiarlo por una oración. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, lo que sucede, tengo que cambiarlo a una oración, ¿verdad? ¿Entendéis por lo que voy, verdad? No es que estemos constantemente orando como si tuviéramos ahí un rosario, como gente que yo veo a muchas abuelitas que las veo en el tren a veces cuando iba a estudiar, las veía con sus rosarios, o sacaban del monedero las estampitas del San no sé quién, la Virgen de tal, le daban la vuelta y hacían la oración. No es eso, es todo lo que ocurre en mi vida, lo tengo que ver desde los ojos del Evangelio. Todo lo que ocurre en mi vida, tengo que verlo con los ojos de la evangelización. Esto es la oración de las 24 horas. Es la oración continua, tener los ojos correctos constantemente. ¿Verdad? ¿Qué dijimos el primer mensaje de este año? Oración 24 horas es simplemente dejar de enfocarte y de meditar en las cosas que no son importantes y hacerlo en las que sí que lo son, ¿verdad? Hasta que llega la noche, donde podemos tener nuestra oración profunda, ¿verdad? Tenemos que concentrarnos mucho en esto. Organiza la palabra que Dios te ha dado. Organízalo. Las respuestas que tú tienes, organízalas. Si tenéis incluso un diario, cualquier cosa, vuestro cuaderno de apuntes, todas mis respuestas las apunto. Todo lo que ha ocurrido en mi día, lo apunto. Tengo que orar por eso, tengo que orar por lo otro, ha sucedido tal. Todo esto es nuestra oración profunda, ¿verdad? Hechos 1:8, como hemos dicho antes. Aunque solamente tengamos esto en nuestra mente, aunque solamente tengamos pocas fuerzas, meditad en esto. Yo tengo al Espíritu Santo, yo voy a ser un testigo hasta el último de la tierra. No importa nada más, aunque solamente tengáis unas pocas fuerzas, meditad en esto. Las obras de Dios que pudieron disfrutar la iglesia primitiva, esas obras y esa bendición del trono es la misma que la que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que tenemos que recibir este poder, tenemos que reclamar el poder del trono de los cielos en esta oración y en ese tiempo de forma profunda. Tenemos que encontrar nuestra sanidad también así. La sanidad de nuestra mente, nuestras emociones, la sanidad espiritual, incluso la sanidad de nuestro cuerpo, en esa oración profunda.
Y como hemos dicho muchas veces, que esa última media hora de nuestro día, que según los expertos dicen que es un momento donde todo lo que hagas se graba mucho más en ti, los expertos lo dicen, pueda ser ese tiempo de oración profunda, ese tiempo de meditación en la palabra y ese tiempo donde estamos disfrutando de las respuestas que Dios nos da. Señor, te damos gracias por la Iglesia Aposento Alto. Gracias por los discípulos que tú tienes preparados en nuestro trabajo, en nuestro campo. Gracias, Señor, porque tú tienes preparadas todas las respuestas en cada una de las regiones, Señor, que están representadas en esta Iglesia y que lo seguirán estando, porque tú nos vas a abrir campo y que levantes a los discípulos y a los obreros. Levanta a los remanentes y lo más importante, Señor, levántanos a nosotros para que seamos origen y plataforma de bendición. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.